Siempre estamos mostrando los casos de los resultados espectaculares, es lo que mostramos en Instagram, es lo que hacemos. Pero en este video queremos hablar de los casos que no son lo que las pacientes esperaban. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen la espalda muy ancha y las caderas son delgadas, ¿qué pasa? Ellas entran a cirugía pensando que van a salir con la espalda pequeña y eso no es así. Lo que hace la cirugía es sacar grasita, pero no podemos modificar la estructura que ya trae la paciente. También, por ejemplo, hablando de estos casos, son pacientes que buscan colocar grasita en las caderas intentando compensar un poco el ancho de la espalda con las caderas. Nosotros, claro, por supuesto, cogemos la grasa, la colocamos en esa zona, pero al no haber músculo o al no haber una estructura que pueda sostener la grasa, lo más normal y lo que ha pasado es que la grasa se puede reabsorber muy fácilmente, pero es algo que no podemos controlar porque la cirugía plástica sí entra a mejorar muchas cosas del mismo aspecto de la paciente, pero hay cosas que definitivamente no se pueden mejorar ni siquiera con cirugía plástica. Por ejemplo, en el caso de los senos, las pacientes que se colocan implante de senos en ciruplástica son muy conscientes de que si se van a operar deben acostumbrarse a usar el brasier todo el tiempo, de día y de noche, porque si se lo quitan es un peso adicional que hay en el cuerpo, van a caerse los senos. Puede pasar de que mientras se va cayendo el seno, lo que va haciendo es que va abriendo la cicatriz. Esto de que depende única y exclusivamente de la calidad de la piel de la paciente, de la genética. Entonces hay pacientes que les cuesta mucho cicatrizar y tienen esta opción. Aunque estos casos no son muy comunes, es importante que ustedes sepan cuáles son los riesgos y qué puede pasar en el proceso posoperatorio, por ejemplo, de una cirugía de senos. Otra de las quejas que hemos recibido es acerca de la lipoinyección de grasa en los glúteos. El doctor lo que hace es colocar 300 centímetros cúbicos. ¿Cómo va a estar dado la forma? Por la forma que ya tenga el glúteo. Entonces, si es un glúteo alargado, pues la grasita se va a distribuir en todo el glúteo alargado. Si es un glúteo que es más pequeño y más levantado, pues la grasa se va a distribuir en esa forma. Lo que hacemos es colocarla quizás en el glúteo mayor para que dé un poquito más de levantamiento, para que dé un poco más de forma. Pero a medida que van pasando los días, la grasa va a tomar la forma del glúteo que ya la paciente trae. Hay pacientes también que se quejan de que la grasa se les reabsorbe. Esto es un porcentaje pequeño, pero pasa, la grasa se puede reabsorber y esto es algo que no podemos controlar. Lo repetimos y lo repetiremos porque es así, no podemos controlar que la grasa se quede ahí o se vaya. No hay ejercicio, no hay alimentación, no hay nada que nos pueda garantizar que la grasa siempre esté en el mismo lugar. Lo más importante es que si te vas a operar te llenes de muchísima paciencia, porque este no es un proceso en el que te operas y al otro día ya estás lista para lucir tu cirugía. No, es un proceso que necesita controles, medicamentos, cuidado, protección solar, seguir las indicaciones. Es un proceso que toma algún tiempo. Puede que para una sea más corto, para otra sea un poquito más largo, pero igual toma tiempo. Entonces tienes que estar preparada para eso, porque de tu actitud, de tu buena energía, de tu paciencia también va a depender que la recuperación sea la ideal.